complicaciones de la cirugía robótica son las mismas complicaciones que puedes tener en cualquier cirugía. Tus complicaciones son esas, evidentemente el sangrado, las infecciones, pero ¿qué pasa? Como es una cirugía mínimamente invasiva y una cirugía muy precisa, todas estas complicaciones que tiene la cirugía en general disminuyen. Este podcast está patrocinado por Clínica Amai, tu servicio médico de confianza. Bienvenidos a la Tertulia Médica, el podcast de Clínica Amai, tu servicio médico de confianza. Hoy es el episodio número 6 y tenemos un tema súper interesante que es de actualidad. Me acompaña como siempre mi compañera en la conducción, la licenciada Micaela Castelli. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de la Tertulia Médica. Hoy vamos a estar conversando de cirugía robótica, un tema innovador. Y para esto nos va a estar acompañando el doctor Metodio Castillo, cirujano urólogo y cirujano robótico. Bienvenido. Gracias, Micaela, gracias, José Manuel, por la invitación a su programa, a su Tertulia Médica. Gracias a ti por haber aceptado la invitación, Metodio. Quiero decir que el doctor Metodio Castillo, a pesar de que no es un médico que pasa consulta en Clínica Amai, es un médico muy cercano a nosotros, muy colaborador con esta institución y que además, bueno, ya se ha convertido prácticamente en parte de la familia Amai, literalmente. Así es. Entonces, bienvenido nuevamente. Vamos a hablar de un tema de actualidad, un tema que ha revolucionado, a mi juicio, la cirugía y particularmente la cirugía urológica, que es la cirugía robótica. Quisiera que comencemos explicando cuál es la diferencia entre la cirugía tradicional y la cirugía robótica. ¿Cómo son las dos técnicas y cuáles son la diferencia básica? Fíjate, básicamente la cirugía robótica lo que hace es la utilización de brazos articulados que se introducen en el paciente a través de estos puertos de laparoscopia que usamos convencionalmente. Introducimos estos brazos articulados que son controlados por el cirujano robótico en la consola. Es decir, el cirujano robótico no está con el paciente, sino que está en una consola, sentado, ergonómico, y a través de unos manipuladores, pues, él puede controlar estos 4 brazos y a través de estos brazos realizar la cirugía. Es decir, el robot te asiste en la cirugía y te da unos beneficios de lo que me imagino que conversaremos a través del programa, pero básicamente la diferencia es que hace una cirugía mínimamente invasiva, que es la diferencia con una cirugía tradicional. Y tú me dirás, bueno, pero la cirugía laparoscópica igual es mínimamente invasiva. Sí, pero el robot te ofrece unas ventajas que no te ofrece la laparoscopia. Entonces, de una cirugía convencional, que es una cirugía grande, a una cirugía mínimamente invasiva. ¿Qué tiene que hacer un cirujano para poder operar con robot? Tengo entendido que tiene que sacar una certificación. ¿De qué se trata esto? Sí, bueno, como toda cirugía necesita una especialización. Para la cirugía robótica hay una serie de pasos que se deben cumplir. Primero necesita una certificación que la haces por internet a través de unos módulos que tienes que cumplir y presentar una evaluación por eso. Luego haces 40 horas de simulación en el DaVinci. El DaVinci tiene la particularidad de que tiene un simulador incorporado, entonces con un tutor que te va guiando, no necesariamente un cirujano robótico, sino un tutor para la simulación. Tú haces 40 horas de simulación en el robot, donde hay una serie de ejercicios que vas desarrollando, y posteriormente haces una certificación en animales, que lo haces, en mi caso lo hice en los Estados Unidos, pero lo puedes hacer en Brasil o en Estados Unidos. Es una certificación que haces en animales donde ya te certifican como cirujano de consola. Ya te puedes sentar en la consola a operar un paciente. Las primeras cirugías las haces con un especialista en cirugía robótica, alguien con experiencia, de manera que cualquier paso donde no tengas la habilidad para poderlo llevar a cabo con el paciente, pues este tutor te ayuda y te agiliza la cirugía. Y posteriormente, pues tienes que seguir haciendo cirugía, tienes que seguir viendo videos de cirugía robótica, porque esto es practicando. ¿Cuánto esto tiempo es como tardas? un entrenamiento. ¿Cuánto tiempo tardas para certificarte? Para certificarte, como te digo, son 40 horas de simulación en consola,
luego haces la certificación en donde vayas a hacerlo en animales, que es una tarde. ¿Lleva qué? ¿Un año? Un No, año y medio? lleva menos, eso lo puedes hacer en 3 meses. Ya tendrías esos pasos acumulados y ya lo que te quedaría ya es la certificación ya con el paciente, con el proctor, que son realmente 2 casos lo que te piden, pero indudablemente con 2 casos no vas a aprender cirugía robótica, tú tienes que ir entrenándote y los primeros casos siempre estás con el proctor, ¿no? Te tengo otra pregunta, pero quisiera aclarar un poquito lo del robot antes de continuar. Y el robot es esclavo del cirujano, es decir, el robot Totalmente. no tiene ningún tipo de autonomía. No, el robot no tiene ningún tipo de autonomía, la cirugía la hace el cirujano. El robot lo que hace es llevar esos movimientos que está haciendo el cirujano en los manipuladores al paciente. ¿Con qué ventaja? Bueno, primero porque en la laparoscopia existe un fenómeno que es que cuando el pequeño temblor que tú puedes tener en las manos, que es normal en la laparoscopia, como lo haces a mano alzada, ese temblor se transmite mucho más a través de los trocars y lo ves más en la parte distal de la pinza. Ese efecto de ese temblor no te lo da el robot. Cuando tú estás operando con el robot, el temblor desaparece, o sea, te lo minimiza. Aparte de eso, eso te da una gran ventaja. Tienes una visión 12 veces mayor, estás viendo en 3D. Entonces, toda esta serie de ventajas que tienes en el robot, no la tienes en la cirugía laparoscópica. Más precisión. Mayor precisión que se traduce en una cirugía mucho más precisa, con mucho menos posibilidades de complicaciones. Zoom, pues, estás inmerso. Tienes 12x, 12 veces el tamaño de la anatomía, la estás viendo 12 veces más grande. Eso te permite en cirugía, la más frecuente en urología, que es la cirugía radical de próstata por cáncer, ver con mejor precisión las bandeletas para preservar para preservar la función eréctil, claro, y para preservar la continencia del paciente. Y de paso lo ves en 3D. Pero bueno, la pregunta que te tenía era que cuáles son la mayoría de los pacientes que van a cirugía robótica. ¿Qué síntomas o qué signos o qué considera un paciente que tú digas de hiperplasia prostática o cáncer que tiene que ir a cirugía robótica? Cirugía robótica no es solamente cáncer. Cirugía robótica es patología benigna. Cirugía robótica no es solamente urología, ginecología hace mucha cirugía robótica, cirugía general hace cirugía robótica, cirugía de tórax, cirujanos de mama están haciendo cirugía robótica en mama. O sea, todo esto está, porque la cirugía robótica es algo que vino para quedarse, es el presente, es algo que tenemos en Venezuela y lo estamos haciendo. Es un paciente que viene por alguna de las patologías en próstata, pues por hiperplasia, los síntomas más frecuentes son los síntomas de vaciado de la vejiga, ya sea el paciente que se para muy frecuentemente de noche a orinar, el paciente que ve que su chorro ya no es fuerte, el paciente que orina con mucha frecuencia, que dice que mira, si no salgo corriendo al baño se me sale la orina. Ese es más o menos la mayoría de los síntomas. En cáncer es diferente. En cáncer sí te puede dar síntomas, pero cuando eso aparece, cuando tú tienes un paciente con síntomas, es porque ya el tumor está avanzado. Entonces, en cáncer en próstata decimos, preferimos encontrar nosotros el tumor, y para eso existe la pesquisa, el antígeno prostático, la evaluación urológica, y no que el tumor nos encuentre a nosotros, porque cuando el tumor te encuentra, probablemente ya no lo puedes curar. Y ya es tarde. Sí, es tarde. Ya metástasis. Sí. Vemos entonces que operar con robot trae beneficios tanto para el paciente como para el cirujano. Para el cirujano, por lo que mencionaste hace un rato, de que bueno, tienes una mejor visión, pero ¿cuáles son los beneficios que le trae al paciente y qué otros le trae al cirujano? Sí, por ser una cirugía mínimamente invasiva, primero es una cirugía donde tienes incisiones pequeñas, estás viendo todo mucho más grande, por lo tanto los resultados funcionales son mejores para el paciente, menos sangrado, menos riesgo de infección, una recuperación mucho más rápida. Muchas veces estos pacientes al otro día ya tú los puedes mandar para la casa. De hecho, hay centros donde hacen cirugía radical de próstata y los egresan en la tarde a su casa porque el paciente se siente muy bien. Una cirugía que para el paciente es poco agresiva. Para el cirujano tiene también sus ventajas porque aparte de la visión aumentada, del hecho que puedes controlar mejor los instrumentos, tienes mayor precisión al hacer la disección o el corte de los tejidos, es muy ergonómica, ¿no? En cirugía tradicional estás 2-3 horas parado, en cirugía laparoscópica 3-4 horas parado, aquí estás sentado en tu consola haciendo la cirugía de una manera muy cómoda, ¿no? Muy ergonómica. Hay que aclarar que no es solamente el cirujano el que debe tener entrenamiento en cirugía robótica. El cirujano que está haciendo la cirugía debe tenerla, pero el equipo quirúrgico que lo acompaña, que sí está con el paciente, también tiene que tener entrenamiento en cirugía robótica, ¿no?
Eso es importante, es una cirugía de equipo. Tú, José Manuel, presenciaste una cirugía con nosotros. Tuve el placer de estar ahí. Sí, Y yo vi y te que diste cuenta había todo el varios. equipo, ¿no? Es un equipo de cirujanos. Porque De cirujano, el lo- instrumentista tiene que tener estaba conocimiento el en cirujano cirugía de la robótica. consola, me llamó mucho la atención, fue una experiencia muy buena, te agradezco mucho eso. Porque el resto de los cirujanos estaban pendientes de los brazos del robot porque tienen que cambiarle las puntas, ¿no? Sí, No sé cómo dependiendo cómo de llaman los pasos que va llevando el robot, tú vas cambiando las pinzas que necesita el cirujano. Igual la óptica, el cirujano puede controlar 4 brazos, controla la óptica, o sea que él controla la cámara, pero a veces tenemos óptica de 30 grados, de 0 grados, entonces necesita el cirujano que le cambiemos la óptica porque él quiere ver mejor, le cambiamos las pinzas si necesita cortar o necesita pasar un punto, poner portaagujas. Todos estos instrumentos que usamos en cirugía convencional los tenemos igual en cirugía robótica, pero en vez de medir 20 centímetros, miden 5 milímetros. Claro. Por eso es que son tan precisos. Excelente. Sí. Qué bueno. Complicaciones de la cirugía robótica, ya sabemos que tiene ventajas, pero siempre va a haber alguna posible complicación. ¿Cuáles son y cómo las manejas? Sí, bueno, las complicaciones de la cirugía robótica son las mismas complicaciones que puedes tener en cualquier cirugía. Es decir, por ejemplo, una cirugía radical de próstata, tu gran preocupación es que tengas un buen margen oncológico, es decir, que no dejes tumor, que la potencia y la continencia urinaria, que serían tus aspectos más importantes. En la cirugía robótica es igual. O sea, tus complicaciones son esas, evidentemente el sangrado, las infecciones, pero ¿qué pasa? Como es una cirugía mínimamente invasiva y una cirugía muy precisa, todas estas complicaciones que tiene la cirugía en general disminuyen. Entonces tiene menos posibilidad de complicación de infecciones, menos posibilidad de sangrado, menos posibilidad o mejor resultados funcionales, continencia, potencia. Tienes una mejor visión, por lo tanto la parte oncológica también se favorece. Es decir, tienes una serie de ventajas que hacen que las complicaciones se minimicen. Es cierto que existen otras complicaciones que también ya quizás le atañen más a la parte de anestesiología, porque tienes un paciente en tren del embur forzado, que pasa con un neumo que tiene que estar un tiempo ahí manejando esas presiones respiratorias el anestesiólogo, y por eso tiene que ser un anestesiólogo que también maneje todo lo que es el neumoperitoneo y este tipo de pacientes, ¿no? Pero en medidas generales, pues como te digo, son pacientes que al otro día se sienten muy bien, están comiendo. La mayoría se van de alta al otro día. Oye, y el tema muy importante es la difusión eréctil. Diferénciame rápidamente entre chance de difusión eréctil, cirugía robótica versus laparoscópica, porque la abdominal ni hablemos porque sí, tiene bueno, mayor lo que chance. pasa es que en incontinencia, te digo, en incontinencia los resultados son mayor del 93% de continencia en pacientes que se hacen cirugía robótica por todo lo que te he comentado. Disfunción eréctil varía un poco más y es diferente. ¿Por qué? Porque la disfunción no depende solo de la cirugía. Depende primero de la edad del paciente. Depende del estado funcional previo del paciente, de su función eréctil previa. Depende, por supuesto, de la cirugía, de la preservación de los nervios. Hay dos grandes bandeletas nerviosas que están posterolaterales en la próstata, en la parte posterior, que con el robot tú las ves muy bien. En cirugía convencional es más difícil. En la laparoscopia las puedes ver. La desventaja de la laparoscopia es que primero tienes ese pequeño temblor que te hace más difícil la disección, y segundo, que no es 3D la visión, el robot sí. Entonces tienes esa ventaja, pero resulta que no todos los pacientes, en esas bandeletas, no en todos los pacientes va toda la inervación. Claro. Entonces mucha inervación en ocasiones va por encima de la próstata, tienes que cortar, es decir, puede haber no es diferencia solamente anatómica de paciente a paciente. de paciente a paciente, exactamente. Entonces la recuperación tarda un poco más, los resultados son no son 90%, son menos, porque depende de todos estos factores que afectan ahí. Pero indudablemente todos estos pacientes van posteriormente a un protocolo de recuperación que en nuestro grupo particularmente muchas veces lo manejamos con el sexólogo, porque entendemos que es su especialidad y nos ha ido muy bien haciendo ese conjunto de urologo-sexólogo. Excelente. La recuperación de esta cirugía ya has mencionado que es mucho más rápida, pero el postquirúrgico, los días continuos, ¿cómo son la recuperación de este paciente? Excelente. Esto es lo que es la cirugía mínimamente invasiva. Hace que tengas un paciente que al otro día se siente muy bien, ya se quiere ir a su casa, ya nosotros retiramos la sonda aproximadamente entre 7 y 10 días, dependiendo de cómo haya sido la cirugía, puede un poquito más, un poquito menos, pero
Ya al retirarle la sonda a un paciente que quiere tener una actividad normal, cosa que a veces hay que frenarlo porque como se sienten tan bien, se les olvida que se le hizo una cirugía muy grande, pues, pero en medida general la recuperación es excelente. Esa es la gran ventaja de la cirugía mínimamente invasiva, no solamente en la robótica, realmente en la laparoscopia también tienes esa ventaja, pero la laparoscopia, bueno, particularmente el grupo nuestro que hace cirugía robótica la dejamos más para la parte renal, porque realmente la ventaja del robot en próstata es enorme. Y Totalmente. inclusive en cirugía benigna, adenomas muy grandes, pues tienes la ventaja de que la hemostasia que puedes hacer es mucho mejor que hacer una cirugía convencional. Y bueno, sabemos que hay otros procedimientos para cirugía benigna, pero cuando son próstatas muy grandes, la verdad es que los pacientes con robot van muy bien. Claro. Sí. Yo creo que bueno, los urólogos han sido los pioneros en la cirugía robótica. Tú nombraste al principio que había otras especialidades que lo hacían, pero realmente el avance fue inicialmente en urología. Yo definitivamente si tuviera, espero que nunca me pase, que hacerme una cirugía de próstata, sería por robótica, por todas esas ventajas. Yo no te dejaría que lo hicieras de otra manera, ¿no? Yo cuento contigo. Ahora, ustedes trabajan desde una consola, pero ¿crees que se va a llegar a la cirugía robótica a distancia con un médico que esté en otro sitio, en otro país, en otra Fíjate, ciudad? bueno, la cirugía robótica per se ya es una cirugía a distancia. Tú estás en una consola en Caracas, que es donde están los únicos robots que tenemos en el país. Tenemos 3 robots que están en Caracas. En los 3 quirófanos donde trabajamos, la consola está dentro del quirófano, pero el cirujano no está con el paciente, está en la consola. Pero cuando vas a otro centro, que hemos ido ya sea en formación, a ver cirugías afuera, te das cuenta que la consola muchas veces no está ni siquiera en el quirófano. Está en un cuarto aparte, en un pasillo aparte. El cirujano puede estar a 20, 30 metros del quirófano. Así como puede estar a 20, 30 metros, puede estar en otra ciudad, puede estar en otro país, y ya hay casos, hace poco se hizo una cirugía, una nefrectomía, un cirujano en Francia operó un paciente que estaba en China, es decir, y lo operó él. Lo que necesitas es una buena conexión de internet que te permita no tener un delay para que el movimiento que tú hagas acá se transmita perfectamente allá en el sitio donde tú estés trabajando. Pero cirugía robótica ya por sí es una cirugía a distancia, porque no estás encima del paciente. Claro. Con el paciente está tu grupo quirúrgico, pero no estás tú con el Que paciente. ya eso es un hecho. Es un hecho totalmente, y a medida que mejore la tecnología y mejore las conexiones, la velocidad de conexión, el 5G, etcétera, eso va a ser una realidad. Ya va a ser una rutina, porque en realidad ya va a ser rutina. Sí. ¿Cómo reaccionan los pacientes cuando le ofreces la opción de ser operado por el robot? Porque, bueno, aunque ya lo aclaraste al principio, que el que opera no es el robot, es el cirujano que maneja el robot, pues bueno, siempre está el paciente que el que sentirá más seguridad o el que dirá más bien que le da miedo. ¿Qué experiencias has tenido en ese tipo de pacientes? Sí, bueno, realmente lo aclaramos al principio porque a veces el paciente piensa que es el robot que lo va a operar, que el cirujano sencillamente va a estar ahí con él, pero que el que hace el movimiento y es el robot, ¿no? Que es autónomo, exacto. Probablemente lleguemos a eso. A corto plazo no va a ser muy difícil, aunque ya con la inteligencia artificial, pues lo que viene es impresionante, pero a corto plazo eso no va a ser así. Sin embargo, fíjate, al principio los pacientes, cuando le ofrecía cirugía robótica, pues tenían esa duda de no tener el conocimiento de qué significa o qué era cirugía robótica. Actualmente los pacientes vienen buscando la cirugía robótica. El paciente consulta y va a nuestra unidad porque sabe que somos cirujanos robóticos, sabe que hacemos cirugía robótica, y ellos han leído y saben que es la mejor cirugía en algunos casos para su patología. Entonces ya vienen ya con el conocimiento y ya vienen buscando esa cirugía. Pero sin embargo sí, tienen muchas dudas que aclaramos, muchas veces les explicamos que no es el robot, sí, que el que opera somos nosotros. Todas esas cosas ocurren, sí, cómo no. Tengo una pregunta curiosa, Metodio. ¿Puede pasar o te ha pasado alguna vez que el robot se descontrole? El robot se puede volver loco, pueden hacer movimientos que no son los que... Puede pasar, eso no ocurre porque los movimientos van dependiendo de tus movimientos. De hecho, el robot tiene la posibilidad de que tú puedas regular el control del movimiento. Es decir, si yo hago un movimiento, él te puede poner movimientos 1 a 1, que el mismo movimiento que yo hago aquí lo hace él, o lo puedo poner 3 a 1, que yo hago un movimiento acá y él lo hace 3 veces menos, para que sea más control, ¿no? Eso sobre todo cuando estás con gente que está empezando, pues le pones esos controles así para que los movimientos no sean tan bruscos. Lo que sí ocurre, que él se descontrole y que empiece autónomamente, no, pero lo que sí ocurre es que puede fallar. Puede haber una falla, muchas veces pues son fallas recuperables porque
el software que ellos si falla tienen en el medio de la cirugía. y la ¿Qué unidad hacen sí ustedes en ese ha caso? fallado, sí falla, pero como te digo, son software muy robustos, muy potentes. Por lo general son errores recuperables, que tú con resetear el aparato ya inmediatamente él se activa. Es como resetear una computadora. Como casi todas las Sí. cosas electrónicas. Eventualmente que nos haya pasado, que haya una falla que no se haya podido corregir, en una oportunidad falló un brazo, pero sencillamente uno del equipo quirúrgico asumió el papel del brazo y pues tú lo puedes hacer, pues porque quitas el puerto y inmediatamente lo colocas y tú sigues trabajando. Pero sí ha habido motivos de conversión por falla, no a nuestro equipo, pero sí sabemos de Conviertes en la paroscopia, o sea, estás vas a en la paroscopia, robótica y pasas a empiezas la hacer paroscopia, sí. Pasas a la paroscopia porque por fallos mecánicos del robot. Sin embargo, como te digo, la tecnología es muy robusta y es poco probable que eso ocurra, ¿no? En el episodio pasado tuvimos invitado al doctor Jaime Godoy, que estuvimos hablando de cáncer de próstata porque estamos todos en noviembre, pues el mes azul. Y hubo una pregunta que no le hice a él y que quiero hacértela a ti. Se habló de la biopsia para próstata por vía transrectal, que es la clásica, la que prácticamente Correcto, hacen sí. todos los Sí, urólogos. sí. Sin embargo, hay una biopsia que es la biopsia por el método de fusión de imágenes, ¿no? Donde se utiliza un método combinado que quisiera que nos explicara. Quiero que nos hable de esa biopsia porque a mí me parece que tiene muchas ventajas. Totalmente. Y qué bueno que hace la pregunta, porque te voy a llevar de la biopsia por fusión al robot. ¿Por qué? Fíjate, normalmente ¿qué hacíamos? Que es la biopsia transrectal. Utilizamos el recto como vía a través de un eco para llegar a la próstata. ¿Qué pasaba? Estábamos usando una zona contaminada, que es el recto. Claro. Pues tú lo preparas, le pones antibiótico, pero igual es una zona contaminada. Y tu miedo, tu fantasma, son las infecciones. Entonces, empezamos a usar la vía transperineal. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es la biopsia por fusión? Realmente lo que hacemos es, la imagen que nos da la resonancia, cuando le hacemos una resonancia a un paciente, ella lo que nos está dando un GPS de dónde está la lesión sospechosa. Entonces, esa imagen de resonancia, con un software también especial, la fusionas en el eco, de manera que cuando tú introduces el eco, tú lo que estás viendo en el paciente es la imagen de resonancia, la zona sospechosa, pero la estás viendo en tu eco. ¿Ok? Entonces, a través de la vía transperineal, es decir, en la región entre el ano y el escroto, esa zona que no es recto, no es contaminada, Claro. ¿ok? Tú vas a trabajar y haces la punción ahí. Imagínate batalla naval, el juego de batalla naval, donde tú tienes unas coordenadas que ya te dio la máquina, que ya te dio la fusión, te dijo, mira, en tal sitio A 3.5 vas a hacer una punción. O sea, que vas preciso Vas al directo sitio. a esa zona. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Primero, que no utilizas la vía rectal, por lo tanto no tienes menos riesgo de infección. Superbueno. Segundo, que estás utilizando la imagen directa de la resonancia. Entonces estás viendo tu imagen, tu nódulo, tu lesión sospechosa, la estás viendo directamente en el eco. Vas preciso a esa zona porque ya hay un preplan que te dice dónde vas a tomar las muestras. Igual tomas muestras de toda la glándula, pero tomas muestras muy precisas. ¿Para qué te sirve eso después? Porque no es solamente que te evitas las infecciones. No es solamente que tienes mayor certeza diagnóstica porque vas más preciso a la zona. En el eco es cierto que tú puedes ver, y un buen ecografista puede ver alguna zona sospechosa, pero la resonancia es mucho mejor y te está dando las imágenes exactamente donde son. Con esa información que tú tienes, con cada cilindro, tú después, cuando haces cirugía robótica, por ejemplo, ya tú sabes dónde está la lesión. Claro, vas directo. ¿Qué fue la sospecha? ¿Dónde está? Está hacia la base, entonces ya yo sé que en esa zona me tengo que separar de la próstata porque es donde está la lesión. Pero en el resto me puedo pegar y puedo preservar mejor la bandeleta del otro lado y favorecer una cirugía funcional. Eso por una parte. Y lo otro es que, y ya lo tenemos también acá en Venezuela, esa información te sirve para hacer lo que se llama tratamiento mínimo de la próstata. Es decir, ya no es cirugía radical, ya no es solo radioterapia, ya no es solo braquiterapia, que son las tres cosas, los tres grandes tratamientos que teníamos para el cáncer de próstata, sino que ahora tenemos tratamiento focal de la glándula. Entonces, con esa información tú dices, mira, estos 3 puntos son donde está la lesión. Yo le voy a dar a esa zona tratamiento focal, porque el paciente califica, ojo, tiene que ver que el paciente califique para eso. Bajo Gleason, o sea, de moderado riesgo y con buen pronóstico. Y vas al tratamiento focal y te evitas una cirugía radical y te evitas una radioterapia y estás tratando solamente esa y al zona. evitar la cirugía radical te vas a evitar las complicaciones de la cirugía Totalmente. radical. Y eso lo haces con O sea láser y ya se está haciendo la gestión para hacerlo con crioterapia, que es realmente una de las... Tal vez la terapia focal va a ser
lo que va a estar de vanguardia dentro de poco. La terapia Porque- focal viene avanzando a unos pasos descomunales y la única manera de hacer terapia focal es que tú hagas una biopsia por fusión donde tú sepas exactamente dónde está la lesión para poder meter, ahí donde tú tomaste la muestra, ahí mismo vas a introducir la sonda de crío o vas a introducir el láser y vas a destruir el tejido. Sí, definitivamente la biopsia por fusión debería ser la primera opción para uno, por ser transperineal y ya te evitas Bueno, en el la grupo nuestro contaminación rectal. es la primera opción, sin duda. Nada más hay 3 centros Pero que ¿por están qué? haciendo, Exacto. solamente hay 3 centros en Venezuela actualmente que hacen biopsia focal y los 3 están en Caracas. Y es la misma gente, o ¿Por sea, qué no es ¿por qué no lo hacen? El costo es diferente. un poco ¿Por qué no lo mayor. hacen? Sí es un Sí. poco mayor porque, bueno, amerita mayor tecnología, amerita que cada muestra se procese independientemente, amerita que esas imágenes que tú estás recibiendo la mandes a los Estados Unidos para que ellos te hagan la fusión y te reenvíen a ti ya el preplan. Todo eso amerita tiene un costo mayor, pero tampoco es un costo, o sea, realmente vale la pena y nosotros Claro. insistimos a nuestro paciente y te digo, desde hace un par de años, la biopsia por fusión tendrá aquí unos 4 años, nosotros desde un par de años que los Están pacientes, la mayoría, el 90% de nuestras biopsias son por fusión, no por vía transrectal. Yo creo que por ahí definitivamente van los tiros, por estas cosas que están de vanguardia, que están revolucionando la medicina y en particular la cirugía, y en el caso tuyo la cirugía urológica, y esto se va a unir con la inteligencia artificial dentro de poco. Sin y duda. cada vez va a ser Sin duda. más evolucionado todavía. Vamos Sí. a pasos agigantados. Sí, Encantado de haberte tenido el programa. el gusto es mío. Quisiera, si tienes que dar algún mensaje final, ha sido de verdad muy bueno. Bueno, mira, la cirugía robótica es una realidad, vino para quedarse, está aquí, es el día a día nuestro y yo pienso que aquí lo que vamos a seguir evolucionando en cirugía robótica y vamos a ir avanzando cada vez más, no echando hacia atrás, ¿no? Lamentablemente no tenemos formación en cirugía robótica, tuvimos un robot de un hospital, ya no está activo, eso tiene que venir. Y tienes que cambiar eso. Sí. Gracias por haber estado con nosotros. Cuéntanos qué haces antes de irnos en tus tiempos libres. Bueno, ¿Tu hobby? ¿Qué te gusta hacer? en el tiempo libre, por lo general leo literatura no médica, juego ajedrez, hago yoga, veo deportes, mucho. Ya me habían chismeado que decías yoga. Sí, sí, sí. Me estaban invitando a una sesión contigo, pero no me lo estoy pensando. No, pero bueno, es bueno, hay que relajarse. Vamos a brindar. Bueno, vamos a brindar, Metodio. Bueno, Gracias vale. por haber estado con nosotros. Gracias por Excelente haber estado con episodio, nosotros. muy educativo, muy informativo. Danos dónde pasas consulta, los días de consulta, tus teléfonos. Sí, bueno, realmente en la clínica La Floresta, lunes y jueves en la mañana en la unidad de cirugía robótica y los teléfonos son 212-284-3812 y 286-3151. Son los teléfonos del consultorio, estamos ahí a la orden y bueno, Ahí tienes tu taza de recuerdos, Metodio. Todo el que Seguro. viene a la tertulia Seguro. médica se da una del taza. primer programa. Así es. Hasta el próximo episodio. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo viernes en otra tertulia médica. Recuerden suscribirse en nuestro podcast, activar las notificaciones y recuerden también seguir la cuenta de @clínica-amal. Chao. Chao. Este podcast está patrocinado por Clínica Amai, tu servicio médico de confianza.